el capítulo 21 de Juan. Gloria a Dios. El versículo 15 hasta el 19. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Pueden sentarse, mis amados. Voy a estar en el tema: ¿me amas más que estos? Una pregunta que el Señor hace, hermanos, y la hace a la iglesia, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor no pasa. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es una gran interrogante que ha sido para todos los creyentes de todos los siglos atrás, y sigue siendo hoy para nosotros, y será el interrogante para cada cristiano, cada creyente que rinda su vida al Señor. ¿Me amas más que estos? ¿Más que quién? Dice la palabra del Señor en el contexto, hermanos, en el capítulo 21, que dice que estaba el apóstol Pedro y estaban otros 6 compañeros, 7 discípulos estaban en Galilea. ¿Por qué estaban en Galilea? Esto sucedió pasadito de la muerte del Señor. En aquel tiempo no habían transportes, las familias y las personas se transitaban a pie de un lugar a otro. No sabemos cuántos días había llevado de ir a Jerusalén, donde estaban con el Señor. Recordemos que el apóstol Pedro había negado al Señor. Todos los discípulos lo habían abandonado y andaban traumatizados, andaban angustiados, andaban tristes, a pesar de que ya habían visto al Señor resucitado, ¿verdad? Porque las mujeres fueron las primeras que corrieron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Y cuando encontraron la tumba vacía, dice que hubo un gran terremoto y se les apareció un ángel que les dijo: buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Pero id y decidle a sus discípulos que va delante de vosotros a Galilea, allá le veréis. Entonces era un mandamiento que dio el ángel, y cuando ellas iban, dice la palabra del Señor, que también apareció el Señor a ellas. Y cuando apareció el Señor les dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a los discípulos, y dile a Pedro que vayan a Galilea, que allá me verán. Entonces, ¿cuál era el mandamiento? Que fueran a Galilea. Pero aquí donde estamos leyendo este contexto, hermanos, de lo que hemos leído, dice que estaban los 7 juntos en Galilea. Cuando el Señor les envió a estar en Galilea, a ir a Galilea, era a buscar con expectativa de que el Señor ya estaba en Galilea, como está aquí y está en todo el mundo, ¿verdad? Porque nuestro Cristo vive. No servimos a un Dios muerto,
sino servimos a un Dios que hace presencia, hermanos. Donde quiera que su pueblo esté, donde quiera el Señor hace presencia. Lo único es que no en todo lugar se manifiesta el Señor. ¿Dónde se manifiesta el Señor? Donde se alaba su nombre, donde se glorifica su nombre, donde 2 o 3 se reúnen para darle gloria y darle honra. Allí está el Señor. Y aquí está el Señor con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pues se reunieron los 7 discípulos, dice el versículo 2 del capítulo 21, que estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Pedro le dice: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Recordemos que el apóstol Pedro fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó en Galilea, ¿verdad? Él y su hermano pescaban. Y cuando el Señor pasó, les dijo el Señor: síganme. Niéguense a ustedes mismos. Tomen su cruz y síganme. Y el apóstol Pedro fue muy valiente. Pero el apóstol Pedro, hermanos, él tenía un carácter como muchos de nosotros. El apóstol Pedro es el segundo discípulo más mencionado en el Nuevo Testamento, de cómo es mencionado el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús es el primero en ser mencionado en el Nuevo Testamento, pero le sigue el apóstol Pedro. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pedro tenía un carácter fuerte, tenía un carácter impulsivo porque todo lo tomaba de impulso. Era un discípulo almático, o sea que él actuaba emocionalmente rapidito, era agresivo. El apóstol Pedro era atrevido y en todo sobresalía el apóstol Pedro. Cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿verdad? Porque le era una emergencia, había enviado a los discípulos adelante y el Señor no tenía barca. Y el apóstol Pedro pidió caminar sobre las aguas. El Señor le dijo: ven. Quitó su mirada de Cristo y se empezó a hundir porque vio las circunstancias, ¿verdad? Dudó. Así también preguntó por qué Juan va acá, ¿qué de este? El Señor le reprende, ¿verdad? Si yo quiero que él quede hasta el fin, ¿qué a ti? O sea, el apóstol Pedro estaba pendiente de todo. Hermanos, nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados a vivir por el Espíritu, ¿verdad? No por los pensamientos, no por las emociones. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida. Es la guianza del Espíritu Santo para la iglesia, ¿verdad? El apóstol, volviendo a él, era emocionalista, quiso hacer enramadas, ¿verdad? Todavía no tenía bien claro lo que era el nombre de Jesús, el personaje tan grande a quien él creía y a quien él servía. No sabía lo que decía cuando se le apareció el Señor, ¿verdad? Cuando él se transformó y dice que sus vestidos se hicieron más blancos que la luz. Era agresivo, le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? El siervo del sumo sacerdote, perdón, estaba pensando en el nombre. Lo llevó al Señor a tratar de convencerle que no fuera a la cruz. ¡Qué tremendo! El apóstol Pedro sobresalía porque era tremendo, era almático. El alma gobernaba su mente y sus emociones, su voluntad. ¿Por qué era esto? Porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Pero lo que me llama la atención a mí, hermanos, es que 7 discípulos, incluyendo Juan, ¿verdad? Que todos eran tremendos discípulos del Señor. 7 discípulos los convenció el apóstol Pedro
a ir y no buscar al Señor, sino a irse de pesca. Aquel trabajo que ya ellos habían abandonado. ¿Por qué? Porque el Señor les hizo una invitación: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuándo fue esta oportunidad? Cuando el Señor se presentó allá en el capítulo 5 de Juan. El Señor se presentó y se presentó una multitud bien grande que necesitaba Él a enseñarle la palabra. Y pasó que dice que las multitudes caían sobre el Señor, los enfermos, los que tenían plaga, los endemoniados. El Señor tuvo que prestar una barca, y da la casualidad que era la barca del apóstol Pedro la que estaba allí. Y Pedro le prestó su barca al Señor. Y el Señor dice que enseñó a la multitud. Y qué linda la actitud de Pedro, que le prestó la barca al Señor, hermanos. Como yo lo estoy haciendo en esta tarde, ¿verdad? Tarde ya, porque pasa a las 12. ¿Cuántos estamos dispuestos a prestarle la barca al Señor? Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? El tema es: ¿me amas más que estos? Mire que el amor en el griego, el amor tiene varias definiciones. Para nosotros solo tiene una. Pero era el amor ágape. Hay el amor ágape, el amor filial, el amor eros. El amor ágape es el amor profundo, el amor que involucra, como dice este mandamiento, involucra todo el corazón, involucra toda el alma, involucra tu mente e involucra tus fuerzas. Ese era el amor que el Señor le estaba preguntando al apóstol Pedro en esta ocasión. ¿Me amas? El apóstol Pedro le respondía: sí, Señor, te amo. Pero era un amor como filial, una amistad. Sí, Señor, te quiero. Pero el Señor quería profundizar al corazón de Pedro la acción que él estaba haciendo. Y volvemos, ¿verdad? ¿Por qué los discípulos siguieron al apóstol Pedro? Mire, aunque el apóstol Pedro era impulsivo, era emocionalista, era agresivo, era atrevido, el apóstol Pedro tenía la revelación del Cristo de la gloria. Vemos en Mateo 16:16, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Unos decían que eres Elías, que eres algún profeta, que eres Jeremías. Pero el apóstol Pedro tuvo la revelación divina. Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y por ello estamos nosotros aquí, hermanos, porque el Espíritu Santo nos ha revelado que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el camino, es la verdad y es la vida, y que en ningún otro hay salvación sino solamente en Cristo. Así que los discípulos seguían al hombre de la revelación. Y eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. Donde hay palabra revelada, donde están las escrituras como aguas vivas, como en esta casa. Por ello venimos acá, porque se predica la sana doctrina y está la revelación de Cristo. Pero ¿qué hacemos con el Cristo revelado? ¿En realidad le amamos? Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice la palabra del Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él, y me manifestaré a él. Bendito el nombre del Señor. ¿A cuántos el Señor se les está manifestando, hermanos? ¿Cuántos estamos obedeciendo los mandamientos del Señor? ¿Cuántos podemos decir: te amo, Señor?
te amo y estoy guardando tus mandamientos. O estamos recibiendo la palabra solo para crecer en conocimiento, hermanos. El Señor dice en su palabra: mayor condenación tiene el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque le es pecado. Bendito el nombre del Señor. Así que nos cuesta rendir nuestra voluntad al Señor cuando somos emocionalistas. Nos cuesta rendir nuestra voluntad al Señor cuando somos discípulos almáticos. Nos cuesta rendir nuestra mente y nuestra voluntad. Pero el Espíritu Santo trabaja con el corazón, trabaja con el espíritu. El Señor quiere un corazón puro que le ame, pero que le obedezca, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 21:4, donde estamos en San Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mire, somos muy prontos para olvidar. Aquí habían llegado los discípulos. Muy prontos para olvidar la palabra del Señor. Si los discípulos que estuvieron 3 años y medio con el Señor, recibiendo toda esta palabra, viendo prodigios, señales y maravillas, porque vieron cómo el Señor aquietó las aguas, cómo el Señor reprendió los vientos, cómo el Señor resucitaba a los muertos, cómo levantaba, cómo sanaba a los leprosos. Pero somos muy prontos, hermanos. Cuando no andamos en el Espíritu, hermanos, no estamos amando al Señor de verdad. Cuando no profundizamos en ese amor, nuestra carne se hace pesada y nuestra carne prohíbe que le busquemos al Señor. Este mensaje me lo dio el Señor, hermanos, cuando estaba enseñando del primer amor. Cuando la iglesia de Éfeso, el Señor la reprendió porque había dejado el primer amor. Una iglesia perfecta en obras, una iglesia que tenía paciencia, que sabía conocer y disciplinar a los malos. Una iglesia que tenía conocimiento de la palabra, reconocía a los falsos apóstoles. Trabajaba arduamente por amor del nombre de Jesús, pero había dejado su primer amor. Había dejado de amar al Señor. Y Pedro es una figura ejemplar en esto, hermanos, porque ninguno puede darse en el pecho sin el poder del Espíritu Santo, sin la humillación de decir: yo necesito al Señor, en verdad yo le necesito. Dice que al amanecer, la mañana, dice el 4, se presentó Jesús en la playa. Mira, hermanos, el apóstol Pedro, como los otros discípulos, estaban atemorizados, estaban aterrorizados. No es fácil ver una persecución tan grande contra el maestro, contra el que habían disfrutado toda su compañía por 3 años y medio, y ver levantarse a los sacerdotes, a la guardia romana, y ver cómo lo apresaron, y después la culpabilidad de haberle abandonado al maestro, el que les había dado tanto amor, tanto cuidado. Se sentían dañados y en verdad necesitaban un encuentro con el Señor, pero turbados a causa del apóstol Pedro, ¿verdad? Que pensaba que para él ya no había otra oportunidad. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Él cometió tantos errores, él cometió tantas faltas para con el Señor, que cuando el Señor dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado y muriese y resucitase al tercer día, el apóstol Pedro quiso bloquearlo, quiso decirle: no, Señor, que esta cosa no te suceda. Después el Señor le declara: mira, Pedro,
yo voy a la cruz y este es el momento. Y el apóstol Pedro le dijo, yo no te negaré, aunque todos te dejaren, yo no te negaré. Los otros discípulos dijeron lo mismo, pero el apóstol Pedro se quedó firme en que él no iba a negar al Señor y que iba a ir hasta la cruz con el Señor. ¿Y qué resultó? El Señor le dijo, no va a cantar el gallo hasta que tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y sucedió y sucedió y sucedió la tercera vez. Por eso el Señor tuvo que preguntarle 3 veces, ¿me estás amando de verdad? El apóstol Pedro era el hombre de la asignación, como vimos aquí en Mateo 16:16, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a pesar de eso, cuando somos almáticos, cuando estamos guiados por las emociones, por los deseos de la carne, hermanos, muy fácil negamos al Señor, muy fácil caemos presa de Satanás, muy fácil, hermanos, somos engañados. El apóstol había dejado su familia, era un padre, como usted, padre de familia. El apóstol Pedro tenía su familia. Los demás eran pescadores juntamente con él. Y cuando Pedro dijo, volvamos al oficio, volvieron y se afanaron toda la noche. Se sabe lo que es la frustración de estar pescando toda la noche y no pescar un solo pez. Pero el Señor quería darles y recordarles la pesca milagrosa. Volviendo, ¿verdad? Al capítulo 5 de Lucas. Cuando Pedro prestó la barca, después de que hubo enseñado a la multitud, el Señor les dijo, vayan, boguen mar adentro. Y le dijeron, Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos conseguido. Se ve que era la mañana. Pero el Señor les dijo que lanzaran la red y cazaron muchos peces, apresaron muchos peces de tal manera que dice que las 2 barcas fueron llenas y se hundían. Entonces el Señor de nuevo se presenta como Jehová Jireh. Jesucristo es Dios, hermanos. Él es Dios, el eterno. Y vea qué diminuto se hizo el Señor para venir a la tierra, para enseñarles que Él era el Dios de toda provisión. ¿Por qué a veces dejamos al Señor, hermanos? Porque nos afanamos. El enemigo dice, pero tú no puedes buscar más de Dios. Tú tienes familia, tú tienes responsabilidad, tú necesitas una casa y tú tienes un mortgage. Tú necesitas un part-time extra, necesitas un trabajo y estamos afanados. Como este hijo pródigo que vimos aquí hace un momentito atrás. Afanados en todo lo superficial y no reconocemos que las naciones trabajan para el fuego. El primer amor se pierde, hermano, primer punto, por la desobediencia, por el amor a las riquezas, por el afán de esta vida. Y el Señor Jesús advirtió todo esto para que rindamos nuestra voluntad y obedezcamos la palabra que dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás os será añadido. Fieles al Señor. Así que llegó la mañana. A todos nosotros, hermanos, todos nosotros hemos pasado y estamos pasando por pruebas difíciles, por circunstancias difíciles, pero le servimos al Cristo resucitado, al Dios de la gloria, para quien no hay nada imposible. Si tu necesidad es sanidad divina, Él es sanador. Si tu necesidad es provisión material, Él es Jehová Jireh. Si tu necesidad es familiar, Él tiene la solución. En su palabra dice que todas las promesas son en el sí y en el amén. El capítulo 13 de Romanos 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros y ahora de nuestra salvación.
Nuestra salvación ahora está más cerca de cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Bendito el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas armas de luz, hermanos? La palabra del Señor dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El Salmo 27, ¿de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El Señor es nuestro todo, hermanos. Cuando le amamos al Señor verdaderamente, todo lo demás, hermanos, es secundario. Todo lo demás son añadiduras. Cuando nosotros queremos al Señor, guardamos sus mandamientos. Y dice el apóstol Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero vea cómo se presenta al Señor en el versículo 5 como un buen padre. Como un padre amoroso, representando la Trinidad divina. ¿Qué les dice el Señor? Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Señor sabe todas las cosas, como le dijo el apóstol. El Señor sabía que no tenían pero ni un pececito así chiquitito. No tenían nada. ¿Por qué? Porque andaban en desobediencia. Eso nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando corremos a los afanes, cuando corremos, hermanos, a enredarnos en negocios de la vida, en negocios de este mundo, los cheques no alcanzan. La provisión se escasea. Cuando no tenemos al Señor en primer lugar, hermanos, las cosas andan mal como les iba aquí a los discípulos del Señor. No tenían nada de comer, pero vea cómo Él se presenta como un padre de amor. Él les enseñó que era Jehová Jireh. En el versículo 6 les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que atraparon. Bendito el nombre del Señor. Entonces vea cómo estaba Pedro de confundido y de cargado, hermanos. Quizá muchos de nosotros nos encontremos de esta manera hoy. A Pedro tuvieron que decirle los otros discípulos. Dice que el discípulo a quien Jesús amaba, que es el apóstol Juan, le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor. Vea que no lo estaban esperando al Señor. Ellos estaban afanados por la pesca. Hermanos, muchos de nosotros estamos tan afanados y se nos está diciendo, el Señor está a la puerta. Se nos está diciendo, es hora de levantarse del sueño. Y esto es el Espíritu Santo, hermanos. No es la pastora, no es el predicador que se para acá. Es el Señor que nos dice, es hora de despertarse del sueño porque la noche está avanzada. Hermanos, estamos peleando la guerra espiritual más fuerte que jamás se peleó en la humanidad. Vivimos los días de Sodoma y de Gomorra. Ustedes, padres, no saben que sus hijos ni siquiera saben lo que es Sodoma y Gomorra. Anoche ministrábamos una jovencita que ha crecido en la casa de Dios, ha crecido en la iglesia, y cuando le preguntamos, ¿sabes de Sodoma y de Gomorra? Dijo, no sé. Hermanos, padres, no sabemos que nuestros hijos están completamente bloqueados de su mente, que están aquí en la casa de Dios, escuchando la palabra, cada culto, cada servicio, cada enseñanza, pero están bloqueados por las tinieblas de afuera, hermanos. Están en los deleites de la vida, andan en los deleites de la carne, no saben la necesidad que tienen de Dios, no saben lo que se está moviendo.
Mire, el apóstol Pedro tenía una asignación muy grande, la cual el Señor no dejó que Satanás se la quitara, porque el Señor nos amó con amor eterno. El Señor discipuló a sus discípulos para una asignación grande, muy grande. Por lo tanto, el Señor se presenta como Padre amoroso, se presenta como Dios paciente. No reprochó, no reprendió, no condenó, se presentó benigno, se presentó compasivo, se presentó simpático, se presentó Dios proveedor, Dios perdonador, y dio la provisión. 156 peces fueron atrapados. Pero cuando ellos llegaron y sacaron la red, ya el Señor tenía la comida servida. Ya el Señor tenía un pez asado y les dio de comer. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor, hermanos? No hay excusa para estar afanados, hermanos. No hay excusa para dejar el primer amor. No hay excusa, porque el Señor es proveedor de todos los recursos humanos y espirituales, morales y físicos. El Señor provee para todo. Es hora de levantarnos del sueño. Así como el apóstol Pedro tenía una asignación grande, que cuando el Señor lo confrontó y le hizo ver la realidad que no lo estaba amando profundamente, el Señor rechazó con su pregunta, rechazó ese amor filial, ese amor a medias, ese amor religioso. El Señor no lo quiere, hermano. El Señor no quiere discípulos de bancas. El Señor está cansado, hermanos, y hay un gemir noche y día que llega al trono del Padre diciendo: Padre, ¿hasta cuándo se levantarán del sueño? ¿Hasta cuándo? Oh, poder bendito, ¿hasta cuándo te levantarás, mi hermano? ¿Hasta cuándo serás responsable con tu asignación? El Señor te dijo: id y haced discípulos. Primero a los de tu familia, hermanos. En tu casa tú eres sacerdote, Padre. En tu casa tú tienes esa asignación. Tú tienes esa responsabilidad. El apóstol Pedro era responsable por su casa, su familia, pero el Señor cuidó de su familia, cuidó de su suegra, fue y le sanó. El Señor cuida de los tuyos, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Empieza por tu casa, Padre. Empieza por tu familia. Aquellas madres abandonadas que dicen que hacen el papel de padre, en realidad no pueden hacer un papel de padre. Están procurando, están tratando, pero es difícil. No deje que sea tu esposa la que ore. Eres tú el sacerdote, el que tiene la responsabilidad de reunir tu familia cada noche y explicarle lo que es Sodoma y Gomorra. Explicarle que lo que está viendo afuera y de lo que muchas veces está participando ya tu hijo, tu hija, el Señor lo condena. Y que viene a quemar esta tierra con fuego. Pero el Señor está diciendo: escapa por tu vida. ¿Piensas tú escapar y dejar a tus hijos perderse? No escaparás tú tampoco, hermano. No escaparás si no pagas el precio. De verdad que te lo digo con el corazón, porque el Espíritu Santo me movió a decir esta palabra. Ustedes son sacerdotes llamados a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, a amar más a Jesús cada día y a obedecerle para decir: sí, Señor, yo te estoy amando con ese amor de entrega total, con ese amor profundo, Señor. Te estoy amando, ayúdame a obedecer tus mandamientos, porque tus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de guardar. Así que si me amáis,
guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos amó sin medida, con un amor que se sacrificó. Él es nuestro ejemplo. Molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, molido por nuestras culpas. ¿Usted cree que el Señor acepta un amor a medias? Un amor hoy sí, Señor, te amo, y mañana estoy en otro lugar cuando el pueblo del Señor está adorando. El que ama al Señor ama su casa, hermanos. El que ama al Señor sabe que su tiempo es del Señor, que su vida es del Señor. Cuando tú eres del Señor, no es tu tiempo, hermano. Tú vives el tiempo de Dios. Y cada minuto que tú vives en esta tierra, lo tienes que vivir para el Señor, no para ti. Tu dinero es del Señor. Tu familia es del Señor. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de educar nuestra familia, de guiarles por el camino, de ejercer el sacerdocio que el Señor nos ha confiado. En el tiempo de Noé, Noé fue un buen sacerdote, un buen padre de su familia, aunque dice que predicó por 120 años, pero salvó su casa. Metió su familia al arca. Yo te pregunto, ¿está tu familia en el arca? Amemos a Jesús con ese amor ágape, hermanos. Amemos al Señor con ese amor sacrificado. No de labios solamente, dice el Señor. No, claro, con nuestros labios, con nuestra boca le damos nuestra alabanza al Señor. Pero este no es el amor que el Señor te pide, no es un amor de sentimiento. No, hermano, eso el Señor lo reprueba. Es un amor que se sacrifica. Es un amor que ama la casa del Señor, ama la presencia del Señor, un amor que le busca al Señor con desespero, como cuando tú estabas enamorado, enamorada de tu novio, de tu novia. Como cuando tú te sacrificabas y gastabas todo tu dinero en regalos, en flores, y gastabas todo tu tiempo y ponías todo tu empeño en enamorar a ese amado. Así el Señor te está pidiendo el primer amor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto le aman al Señor, hermanos? ¿Estamos amando de verdad al Señor? Podemos analizarlos, hermanos. En esta prédica podemos analizar qué tanto estamos amando al Señor. O qué tanto estamos dando lágrimas. Así como que el pueblo, ¿verdad? Escuchamos un mensaje el viernes con hermano Vidal. Aquel pueblo de Gálatas que le dio dolores de parto al apóstol Pablo. ¿Estamos causando dolores de parto o estamos amando al Señor en obediencia? Bendito el nombre de Jesús. Vamos a poner de pie, hermanos. Y mire, no importa la batalla que usted esté peleando, en el Señor hay solución. Ha llegado la mañana gloriosa, ha amanecido el sol de justicia. Jesucristo está aquí y el Señor te perdona. Así como no reprochó al apóstol Pedro y a los discípulos que habían abandonado el ministerio, habían abandonado la cruz para ir a pasar suave a su trabajo. Así tú, hermano, reconoce y dile: Señor, yo me rindo a ti.
Vamos a orar, hermano. Y si usted siente volver al primer amor, volver a las primeras obras, si usted siente que es el Espíritu Santo que le está diciendo, no me estás amando correctamente, no te estás sacrificando por mí. Primero yo quiero hacer un llamado, si hay almas para rendirse al Señor, para darle su corazón al Señor y decirle gracias, reconozco que moriste por mí. Yo quiero hacer un llamado para esas almas. Y luego para la iglesia, hermano, el Señor es amoroso. Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Orémosle al Señor, hermanos. Él está aquí. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi vida.